Hola a todos, en este video veremos la solución del problema introductorio del tema de apotema y radio de los polígonos regulares. A continuación se representa el siguiente polígono regular, en el cual determine la medida de radio, apotema, perímetro y área. Observen que el polígono que nos dan es un triángulo, y al saber que es regular, entonces sus longitudes de los lados son lo mismo, es decir, sus lados miden lo mismo, formándome así un triángulo equilátero. Como nos dicen que es un triángulo equilátero, recordemos que tenemos una propiedad de este mismo, que sería que sus longitudes de los lados, perdón, de los ángulos internos sería de 60 grados. Recordemos también el concepto de radio, que sería el segmento que va del centro del polígono hasta uno de los vértices de la figura. Y por parte del apotema sería el segmento que va de forma perpendicular al punto medio del lado opuesto de la figura. O sea, esto. Tenemos que el radio es un segmento que une el punto central a uno de los vértices. Punto central a uno de los vértices. Y por parte del apotema tenemos que es este, que es desde el centro de forma perpendicular al punto medio del lado opuesto. Y como nos dicen que es de forma perpendicular, se nos forma un ángulo de 90 grados. Y a su vez se me divide la figura en dos triángulos rectángulos. Por tema del ejercicio vamos a usar este triángulo rectángulo para llegar a la solución y determinar los valores de estos puntos. Algo importante que mencionar, que recordemos que en los polígonos regulares el apotema divide al ángulo central en dos partes iguales. Observenlo acá. Divide el apotema en los polígonos regular al ángulo central en dos partes. Y a su vez el radio divide al ángulo interno en dos partes iguales. Es decir, tenemos estos ángulos. Entonces ya tenemos varios datos. El dato del apotema, la mitad del lado, porque recuerden que esto es el punto medio, entonces esta es la mitad de la longitud del lado, y el radio, la mitad del ángulo central, que este lo llamaremos zeta, el ángulo de 90 y el ángulo de 30 grados, que sería la mitad del ángulo interno. Entonces, como paso 1, tenemos el planteo. Nos dan la longitud de los lados, que sería 48 centímetros, y el número de los lados, que serían 3, por ser un triángulo. Tenemos que buscar el radio, el apotema, el área, el perímetro, y vamos a usar la medida del ángulo central, esa pequeña fórmula. Recuerden que, como les comenté, vamos a usar la mitad de esta medida, entonces por eso la coloqué aquí, y llamaremos a zeta como la mitad de la longitud del lado. Ok, continuando, entonces tenemos como primero colocar estos valores en el triángulo que les comenté. Entonces observen que aquí tenemos el apotema, o la longitud del apotema, aquí tenemos la longitud del radio, el ángulo zeta, que era la mitad de la medida del ángulo central, el ángulo de 30 grados, el ángulo de 90 grados, y la mitad de la longitud del lado. Entonces ya con esto el paso 2 es encontrar los valores faltantes y los que podemos calcular prácticamente inmediatamente o de forma más fácil y rápida, que sería la medida del ángulo central, porque tenemos la fórmula y tenemos los números de los lados. En este caso tenemos que la medida del ángulo central es igual a 360 grados dividido entre n. Sustituyendo n, tenemos que la medida del ángulo central es igual a 360 dividido entre 3 igual a 120 grados. Y como les comenté, zeta va a ser la mitad del ángulo central, o la mitad de la medida del ángulo central, que nos dio 120, lo cual va a ser igual a 120 dividido entre 2. Eso es igual a 60 grados. O sea, ya encontramos el valor de zeta, del ángulo zeta. Ahora sí, por parte del x tenemos lo siguiente. Como ven, vamos a sustituir la longitud de los lados, que sería 48 centímetros, y lo vamos a dividir entre 2. Eso nos va a dar igual a 24 centímetros. Ok, ya con estos valores, observen cómo me queda el triángulo. Tenemos este lado, que sería 24 centímetros, aún no encontramos el radio y aún no encontramos el apotema, pero ya encontramos el ángulo de 60 grados y el ángulo de 90.
Ahora sí, continuando con la solución, tenemos como paso 4 calcular el valor del radio. Recuerden aquí que por tema del ejercicio tenemos que encontrar el radio del apotema, pero hay muchos ejercicios y problemas que nos piden ya sea encontrar el lado y el apotema, el lado y el radio y así sucesivamente. Entonces este paso 3 puede ser calcular tanto la longitud del lado como la longitud del radio como la longitud del apotema, como gustemos, pero siempre el paso 3 en su mayoría de veces es calcular un valor que nos falta y que es más complejo en encontrar. En este caso, observen que vamos a usar la ley de senos. Ok, si no se recuerdan sobre esta estrategia, era una igualdad de tres factores. En este caso vamos a tener solo dos porque vamos a calcular el valor del radio. Recordemos que sería la longitud del radio dividido por el seno del ángulo opuesto, que en este caso sería el seno de 90, es decir, R dividido entre seno de 90. Luego el lado, que es 24 centímetros, dividido por el seno del ángulo opuesto, que sería de 60 grados. Entonces, en esa igualdad sería R dividido entre seno de 90 igual a 24 dividido entre seno de 60. Ya con eso lo que se realiza es un pequeño despeje, que es pasar de dividir a multiplicar el seno de 90, como observan aquí. Entonces me queda que R es igual a 24 por por seno de 90 dividido entre seno de 60. Lo que me da, si lo metemos en la calculadora, que el radio va a ser igual a a 16 raíz de 3 centímetros. Que en el paso 4, como les comenté, este puede cambiar según como gusten, digamos, abarcar el ejercicio, pero vamos a abarcarlo nosotros por el valor del apotema, o sea, calcular el valor del apotema. Entonces, ahora, por otra estrategia, por Pitágoras. ¿Por qué? Porque recordemos que el Pitágoras es de la forma cateto 1 al cuadrado es igual a h, que es hipotenusa al cuadrado, menos cateto 2 al cuadrado. Y observen aquí. Entonces, observen que vamos a calcular uno de los catetos. Este es mi otro cateto y esta es mi hipotenusa. Entonces, si calculamos eso, recuerden que aquí se hace un pequeño despeje porque vamos a colocarle raíz a ambos lados. Entonces me queda como el apotema es igual, que es mi cateto 1, raíz de mi hipotenusa, que sería 16 raíz de 3 al cuadrado, menos mi segundo cateto, que sería 24 al cuadrado. Si hacemos estos elevados, entonces me queda este resultado, que sería el apotema es igual a la raíz de 768 menos 576. El apotema es igual a raíz de 192, lo que es, si lo simplificamos en la calculadora, eso me da que el apotema va a ser igual a 8 raíz de 3 centímetros al cuadrado. Ok, estos pasos, hasta aquí el paso 4, es prácticamente para encontrar los valores para el paso 5 y paso 6. En este caso vamos a calcular el perímetro de la figura. ¿Por qué les comento eso? Porque vean la fórmula del perímetro. Vamos a ocupar la longitud del lado. Entonces, por tema de algunos ejercicios, vamos a tener que calcular primero este dato, ya sea en el paso 4 o en el paso 3, para obtener el perímetro de la figura. Igual, hago un inciso aquí. Esta fórmula es sumamente importante porque esta fórmula vamos a usarla solo en los polígonos regulares. ¿Por qué? Porque recuerden que su medida de los lados son lo mismo. Entonces esta fórmula me simplifica esa sumatoria. Entonces sería el perímetro es igual al número de los lados por la longitud de estos lados. En este caso recordemos que tenemos el número de los lados igual a 3 y la longitud de los lados igual a 48 centímetros. Si hacemos esa multiplicación nos queda que el perímetro va a ser igual a 144 centímetros. Como paso 6 tenemos que calcular el área de la figura. En este caso, al igual que pasa con el perímetro, necesitamos calcular tanto el perímetro como el área antes de aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque el área va a ser igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Y esto es solamente para polígonos regulares. Esta fórmula y esta fórmula.
Entonces, por el tema del ejercicio, si sustituimos esos valores, el perímetro que nos dio 144 centímetros y el apotema 8 raíz de 3 centímetros, dividido entre 2. Si primero hacemos la multiplicación de arriba, entonces me queda 1152 raíz de 3 centímetros cuadrados dividido entre 2. Si hacemos esta división, nos queda el área es igual a 997.66 centímetros cuadrados. Un punto importante aquí. Algunos me preguntan, ¿puedo usar los decimales? Sí, pero para manera más fácil y para abarcar una solución más amplia de los ejercicios, utilicemos, si nos dan algo así, 8 raíz de 3, utilicemos esto en vez de los decimales, porque me puede, digamos, cambiar un poco este cálculo. En realidad, estos decimales son los que me cambian y aquí no tanto. Entonces, si por tema de futuros ejercicios utilicemos así en vez de decimales. Ok, como tabla de respuestas tenemos del anterior polígono regular obtuvimos los siguientes valores. El radio, que es igual a 16 por raíz de 3 centímetros, el apotema, que es igual a 8 raíz de 3 centímetros, el perímetro, que es 144 centímetros, y el área, que es igual a 997,66 centímetros cuadrados, lo cual sería la solución de este ejercicio. Continuando, tenemos para recordarles un poco sobre las razones trigonométricas, pero yo creo que ya hemos abarcado mucho este tema, entonces de manera de repaso, observemos primero que vamos a usar este ángulo beta. Con este ángulo beta designamos el nombre de cada uno de los lados. En este caso, aquí sería la hipotenusa, porque recuerden que esto siempre va a ser hipotenusa. El cateto que está opuesto va a ser el cateto opuesto y el cateto que está sobre va a ser el cateto adyacente. Entonces, con este triángulo podemos aplicar estas razones trigonométricas, que sería la parte del seno sería el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, y el coseno de beta sería el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, y por parte de la tangente sería el cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Así como inciso, también tenemos lo de la ley de senos, que como les comenté es una igualdad de tres fracciones. Nosotros anteriormente solo usamos una, pero igual se puede usar las tres. Entonces observen aquí que sería la longitud de A dividido por su ángulo opuesto, su seno del ángulo opuesto. La longitud de B dividido por su seno de ángulo opuesto. Y la longitud de C dividido por su seno del ángulo opuesto. Es decir, nos deja esta igualdad. A, que es la longitud del lado, dividido entre seno de alfa, igual a B dividido por el seno de beta, igual a C dividido entre seno de zeta. ¿Eso por qué? Porque podemos utilizar esta igualdad para hacer ciertos despejes y que nos faciliten los cálculos de ciertos problemas, como observamos en el ejercicio anterior. Ok, algunas fórmulas complementarias, aunque así como inciso, estas fórmulas no las vamos a ver tanto, pero por tema de los contenidos tienen que verlas, que sería la altura del triángulo equilátero, que es sacado por esta fórmula, que sería la altura es igual a la longitud del lado por raíz de 3 dividido entre 2. Y por parte del apotema tenemos que sería el apotema es igual a la altura dividido entre 3 y el área del triángulo equilátero, que sería lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Como les comenté, estas son algunas fórmulas que nos puede facilitar ciertos cálculos, pero como lo estamos realizando, nos facilitan ciertos pasos que hay que hacer antes de calcular el área y los perímetros de ciertas figuras. Entonces, así como para que hagan en una ficha y puedan ir repasando, serían estas fórmulas, que sería el área, que es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2, el perímetro, que sería igual al número de los lados por la longitud de los lados, y aquí algunas fórmulas que ustedes ya tienen, pero es bueno repasarlas, que sería la medida del ángulo central, que es igual
a 360 dividido entre n, la medida del ángulo interno, que sería 180 por n menos 2 dividido entre n, la suma del ángulo interno, que sería 180 por n menos 2, número de diagonales, que es igual a n por n menos 3 dividido entre 2, y el número de diagonales de un vértice, que sería igual a n menos 3. Eso sería por el video. Muchas gracias por su atención y espero que quede comprendido ciertos temas de este video.